Shalom, shalom a todos. Bienvenido a este canal Magisterio Benjomad, Casa de Sabiduría. Hoy estaremos entrando en un tema profundo y necesario para este tiempo. ¿Qué es la muerte espiritual? Cuando el cuerpo vive, pero el espíritu está separado de Dios. Muchas personas respiran, trabajan, sonríen y continúan su vida diaria, pero por dentro están lejos de la presencia de Dios, sin comunión, sin dirección y sin vida espiritual. En esta enseñanza vamos a descubrir cómo comenzó la muerte espiritual, cuáles son sus consecuencias, cómo identificarla y sobre todo cómo Cristo puede resucitar un espíritu muerto. Prepara tu corazón, tu Biblia y tu espíritu, porque esta palabra puede traer restauración, despertar y vida. Quédate hasta el final y comparte esta enseñanza con quien necesite volver a la vida espiritual. Shalom, shalom, y comenzamos. ¿Qué es la muerte espiritual? La muerte espiritual puede entenderse como un estado profundo de separación de Dios, donde el corazón permanece ajeno a su presencia, a su voz y a la revelación de la obra de Yeshua en la cruz. Es una condición en la que la persona puede estar físicamente viva, pero espiritualmente desconectada, caminando en oscuridad, sin discernimiento de la vida ni conciencia plena del propósito eterno de Dios. En este estado, el pecado no es solo una acción aislada, sino una condición que domina la naturaleza interior. La muerte se acostumbra a la oscuridad, la conciencia se endurece y el alma pierde sensibilidad hacia lo espiritual. Es como dice la Escritura, estar muerto en delitos y en pecado, viviendo sin la luz que proviene de Cristo. Pero cuando llega el despertar del Espíritu Santo de Dios, que ilumina el entendimiento, ocurre una transformación profunda. La persona comienza a reconocer su necesidad de Dios y entiende el sacrificio de Yeshua en la cruz del Calvario y abre su corazón al Señor como único y suficiente Salvador. Ese encuentro no es superficial, es un cambio real en el espíritu, en la mente y en la conciencia. La Biblia lo describe como un nuevo nacimiento. El hombre viejo comienza a morir y nace una nueva criatura en Cristo. La oscuridad se rompe, la vida de Dios entra y la sensibilidad espiritual se restaura. A partir de ese momento ya no se camina igual. La persona comienza a discernir lo que antes no veía, a amar lo que antes rechazaba y a buscar a Dios con una hambre nueva. No es solo un cambio de conducta, sino una transformación interna que redefine toda la existencia, identidad, propósito y dirección espiritual. En resumen, la muerte espiritual es separación y oscuridad. El despertar en Cristo es vida, luz, restauración y total del ser. La muerte espiritual no es dejar de existir, sino vivir separado de Dios. En la Biblia esta separación trae consecuencia profunda, interna y externa. Te lo explico con claridad y fundamento espiritual. ¿Qué es la muerte espiritual? Dice en Isaías 59, versículo 2: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. El cuerpo vive, pero el espíritu está desconectado de la fuente de vida. Hay 7 consecuencias de la muerte espiritual. Número 1, separación de Dios. La consecuencia más profunda de la muerte espiritual no es el dolor emocional, es vivir lejos de la presencia de Dios. Dice en Ezequiel 18:4: el alma que pecare, esa morirá.
La muerte espiritual produce una ruptura en la comunión con el Padre. La persona puede seguir viviendo físicamente, pero interiormente comienza a sentirse vacía, confundida y distinta de Dios. Cuando hay separación de Dios, la oración se vuelve fría. Cuando hay separación de Dios, la presencia de Dios deja de sentirse cercana. Se pierde sensibilidad espiritual. El corazón comienza a endurecerse. La voz de Dios ya no se busca con la misma hambre. Desde el principio esto ocurrió con Adán. Desde el pecado ya no corrió hacia Dios. Se escondió de él. Y se escondió el hombre de la presencia del Señor. El pecado no solo ensucia el alma, también levanta distancia espiritual. Dice en Génesis 3:8, y se escondió el hombre de la presencia del Señor. Pero aún en medio de la separación, Dios sigue llamando al hombre como llamó a Adán. ¿Dónde está tú? Porque el corazón de Dios siempre busca restaurar la comunión perdida. La consecuencia número 2, oscuridad espiritual. La muerte espiritual también produce oscuridad en el entendimiento. La persona comienza a perder discernimiento espiritual y ya no logra comprender las verdades de Dios con claridad. En Efesios 4:18 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios. La oscuridad espiritual no significa falta de inteligencia humana, significa vivir desconectado de la luz de Dios. La verdad puede ser escuchada, pero no transforma el corazón. La palabra puede ser predicada, pero el espíritu permanece durmiendo. Cuando hay oscuridad espiritual, se confunden lo santo con lo común. Se pierde sensibilidad al pecado. La voz de Dios se vuelve distante. El corazón se enfría lentamente. Se toma decisiones sin dirección divina. Una persona espiritualmente oscurecida puede incluso acostumbrarse a vivir lejos de Dios sin darse cuenta. Mateo 6:22 dice, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si sus ojos es bueno, todo el cuerpo estará lleno de luz. Por eso es necesario que el Espíritu Santo ilumine nuestra mente, nuestro interior, porque solo la luz de Cristo puede romper la tiniebla del alma. Dice en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo, el que me quiere no andará en tiniebla. Donde entra la presencia de Dios, la oscuridad espiritual comienza a desaparecer. Tenemos la consecuencia número 3, la vida sin Dios, existencia sin esencia. La muerte espiritual crea una de las tragedias más silenciosas del alma. Seguir existiendo, pero haber perdido la vida espiritual verdadera. Una persona espiritualmente muerta respira, pero no vive. Habla, pero no ora. Escucha, pero no discierne. Camina, pero sin dirección divina. Tienen rutina espiritual, pero no comunión con Dios. En Apocalipsis 3:1 dice, tiene hambre de que vive y está muerto. Esta palabra es una advertencia fuerte, porque alguien puede aparentar vida espiritual delante de los hombres, mientras por dentro el altar está apagado. Se puede cantar y no adorar, predicar y no tener intimidad con Dios, asistir a una iglesia y aún así está vacío espiritual. La religión puede mantener apariencia, pero solo la presencia de Dios puede dar vida verdadera. La muerte espiritual no siempre se ve por fuera. A veces se esconde detrás de una sonrisa, de una posición espiritual o de
año dentro de una congregación. En Mateo 15, versículo 8 dice: este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí. Cuando el espíritu comienza a morir, se pierde el hambre por Dios, la oración se vuelve pesada, la presencia deja de buscarse, el corazón se acostumbra a sobrevivir sin fuego espiritual, pero siempre sigue llamando a despertar. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Porque Dios no quiere solo persona activa en religión, quiere corazón vivo en su presencia. Número 4. Consecuencias internas de la muerte espiritual. La muerte espiritual no solo afecta la relación con Dios, también comienza a destruir el interior dentro del ser humano lentamente. Primero apaga el espíritu, luego induce el corazón y al final domina la voluntad. Oscuridad del entendimiento. En Efesios 4:18, la escritura dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios. Cuando el espíritu se desconecta de Dios, la mente pierde claridad espiritual. La persona puede escuchar la verdad, leer la palabra e incluso recibir consejo, pero nada produce transformación verdadera. La verdad entra por los oídos, pero no desciende al corazón. Se pierde discernimiento espiritual. Lo santo comienza a verse normal y el alma deja de percibir el peligro espiritual. La oscuridad espiritual hace que la persona justifique lo incorrecto, ignore las advertencias de Dios y camine sin dirección divina. Insensibilidad del corazón. En primera de Timoteo 4:2, teniendo cauterizada la conciencia. Oye lo que dice: teniendo cauterizada la conciencia. El corazón empieza a endurecerse poco a poco. Lo que antes producía convicción ahora ya no causa dolor. El pecado deja de quebrantar el alma. La conciencia se acostumbra a lo incorrecto. Se normaliza la frialdad espiritual, la conciencia, la doble vida y la distancia de Dios. El peligro más grande no es caer, es dejar de sentir tristeza por haber caído. Porque cuando el corazón pierde sensibilidad, el espíritu comienza a apagarse lentamente. La número C es una esclavitud espiritual. Dice Juan en su versículo 8:34: el que practica el pecado, esclavo es del pecado. La muerte espiritual también produce cadenas invisibles. Y ya tú sabes, la persona deja de luchar contra aquello que la destruye. El muerto espiritual no pelea, se rinde. La sangre de Cristo tiene poder. El pecado comienza a dominar pensamientos, emociones, decisiones, hábitos y deseos. Y lo que comenzó como una práctica ocasional termina convirtiéndose en prisión espiritual. Y el enemigo intenta convencer el alma de que ya no puede cambiar. Pero Cristo vino precisamente para romper esa esclavitud. Dice en Juan 8:36: así que si el Hijo os libertare, será verdaderamente libre.
donde entra la presencia de Elohim, las cadenas comienzan a romperse. Número 5. La consecuencia final si no hay restauración. La muerte espiritual no es algo pequeño ni temporal. Si el alma permanece separada de Dios y nunca busca restauración, el final es eterno. En Romanos 6:23, oye lo que dice: porque la paga del pecado es muerte. Tú sabes que el pecado no solo destruye la paz, la comunión y el discernimiento espiritual, también conduce a una separación eterna de Elohim. La muerte espiritual no tratada culmina en muerte eterna, separación definitiva de la presencia de Elohim, pérdida de la vida eterna. En Apocalipsis 20:14 dice: esta es la muerte segunda. La muerte segunda representa la condenación eterna, donde el alma permanece lejos de Dios para siempre. Lo más terrible del infierno no es el fuego, es la consecuencia eterna de la presencia de Dios. Porque Dios es vida, luz, paz y amor, y estar separado de Él eternamente es la consecuencia más profunda de la rechazar su gracia. Escucha esto con atención. Dios no desea la condenación del ser humano. En 2 de Pedro 3:9 dice: no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso Cristo vino al mundo para rescatar al perdido, restaurar al caído y dar vida al que estaba espiritualmente muerto. En Juan 10:10 dice: yo he venido para que tenga vida y para que la tenga en abundancia. Mientras hay vida, todavía hay oportunidades de volver a Dios. Número 6. El poder de la resurrección espiritual. Aquí se revela el Evangelio en su dimensión más poderosa. Vida donde había muerte. En Juan 11:25 dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yeshua no vino solamente a mejorar lo que estaba dañado, vino a resucitar lo que estaba muerto. No trabaja con reforma superficial, Él trabaja con transformación total. Efesios 2:4-5 dice: aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Esto significa que la vida espiritual no depende de esfuerzo humano, sino del poder de Dios activando lo que estaba apagado. Escucha esto con atención y decláralo en tu vida con autoridad. Donde Cristo entra, la muerte espiritual no negocia, la muerte retrocede. Su presencia no solo consuela, resucita. Lo que estaba seco vuelve a vivir. Número 7, llamado profético. Hoy Dios no está buscando perfección humana. Está buscando corazones dispuestos a volver a la vida espiritual. Muchos sienten que su fuego se apagó, que la oración se enfrió, que la fe se debilitó o que el pecado los alejó demasiado de Dios. Pero aún en medio de los huesos secos, la voz del Señor sigue hablando. En Ezequiel 35:5 dice: he aquí yo hago entrar el espíritu en vosotros y viviréis. Dios no le habla a cuerpo vivo, le habla a un valle de hueso seco, un valle lleno de muerte, y eso revela algo poderoso. Dios todavía puede levantar lo que parece perdido. Hoy el Espíritu Santo sigue llamando al que se cansó, al que se enfrió, al que se separó, al que dejó de orar, y aquel que siente que ya no tiene fuerza espiritual.
porque el cielo todavía cree en la restauración. Tal vez otros te dieron por muerto espiritualmente, pero Dios todavía ve propósito dentro de ti. Donde el hombre ve ruinas, Dios ve un ejército que puede levantarse otra vez. Dice en Efesios 5:14, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Esto es un llamado a la humanidad para volver a la presencia, a la intimidad, al altar, a la oración y al primer amor. Porque cuando el Espíritu de Dios entra nuevamente en una vida, lo muerto comienza a vivir otra vez. Hoy Dios no está llamando a los muertos, está llamando a los que quieren volver a vivir. Ezequiel 37:5 dice: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. No importa cuán muerto esté en el espíritu, no importa cuántos años de separación, la vida de Dios es más fuerte que la muerte espiritual. Padre eterno y Dios de misericordia, hoy venimos delante de tu presencia reconociendo que sin ti no hay vida verdadera. Tú eres la fuente de la vida, de la luz y de la salvación. Y hoy clamamos por toda alma que se ha ido apagando espiritualmente. Señor, muchas veces el cuerpo sigue caminando, pero el espíritu está cansado, herido y distante y vacío. Muchas veces sonreímos delante de la gente, pero por dentro sentimos sequedad, oscuridad y silencio. Padre, hoy te pedimos perdón. Perdón por las veces que nos alejamos de tu presencia. Perdón por apagar la oración, por descuidar tu voz, por permitir que el pecado, el orgullo, la tristeza o la fidelidad espiritual entre en nuestro corazón. Señor, lava nuestra vida con tu misericordia. Rompe toda cadena espiritual que nos mantiene lejos de ti. Toda apatía espiritual, toda frialdad, toda doble vida, toda culpa escondida. Hoy la ponemos delante de tu altar. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y hoy también lo clamamos, Señor. Crea un espíritu recto dentro de nosotros. Padre amado, nuestro espíritu se ha debilitado, fortalécelo. Si se ha apagado, enciéndolo otra vez. Si se ha endurecido, quebrántalo con tu amor. Si se ha estado muerto espiritualmente, sopla vida nuevamente. Espíritu Santo, entra en las áreas secas del alma. Señor, entra donde hubo heridas, decepciones, pecado oculto, cansancio y pérdida de fe. Trae sanidad, trae restauración profunda, trae hambre de Dios nuevamente. Hoy renunciamos a todo aquello que nos separa de tu presencia. Renunciamos a la oscuridad espiritual. Renunciamos al pecado que enfría el corazón. Renunciamos a toda voz que nos aparta de tu verdad. Y declaramos en el nombre de Yeshua, volveremos a buscar tu rostro. Volveremos a amar tu presencia. Volveremos a escuchar tu voz. Señor, despierta a los que están dormidos espiritualmente. Levanta a los que han caído. Sana a los que se sienten indigno y rompe toda mentira del enemigo que dice que ya no hay esperanza, porque tu palabra dice: yo soy la resurrección y la vida, y conocemos que donde tú entras la muerte retrocede. Donde tu Espíritu Santo sopla, los huesos secos viven. Donde tu gloria desciende, el alma vuelve a despertar. Hoy declaramos vida sobre este hogar, vida espiritual sobre esta familia, vida espiritual sobre este ministerio, vida espiritual sobre todo corazón que escucha esta oración. Vuelve el deseo de orar, vuelve el amor por tu palabra, vuelve el temor santo, vuelve la sensibilidad espiritual, que vuelva el fuego del altar
Padre, no permita que vivamos una apariencia de vida mientras el espíritu se apaga por dentro. Arranca toda hipocresía espiritual, toda religión sin apariencia, toda costumbre vacía. Queremos una relación viva contigo. Queremos caminar contigo. Queremos sentir tu dirección nuevamente. Hoy te entregamos nuevamente nuestro corazón, nuestra emoción, nuestro pensamiento, nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Y declaramos que permanecemos en Cristo, que la muerte espiritual no tendrá la última palabra. Que tu gracia es más grande que nuestra caída. Y que tu misericordia todavía nos alcanza. Sopla vida, Señor. Sopla restauración. Sopla fuego santo sobre nuestras almas. Y aunque muchos se alejaron, aunque muchos se enfriaron, aunque muchos dejaron de creer, hoy tú sigues llamando. Vuelve a mí. Padre amado, guárdanos del orgullo espiritual. Guárdanos de alejarnos delante de tu presencia, Señor. Enséñanos a permanecer cerca de ti cada día. Que nuestros ojos espirituales sean abiertos, que nuestros oídos vuelvan a escuchar tu voz y que nuestro corazón vuelva a latir por tu reino. Señor, gracias porque aún hay esperanza. Gracias porque aún hay restauración. Gracias porque tu amor sigue levantando al caído. Y hoy declaramos: nuestro espíritu vivirá, nuestra fe vivirá, nuestra comunión contigo vivirá. En el nombre poderoso de Yeshua, el Mesías, Rey eterno. Amén y amén.